Quiero agradecer a la organización por la invitación para poder dirigirme a tan distinguida audiencia en esta noche. Vengo de México, un país hermoso, pero donde tenemos serios problemas con la diabetes. La prevalencia que tenemos ronda el 15% para personas con diabetes y el 30% para personas con prediabetes. O sea que en México no faltaríamos a la verdad si decimos que 1 de cada 2 mexicanos tiene problemas de disglucemia. Son los registros más altos en toda América Latina. Además de esto, la diabetes actualmente es la primera causa de muerte en nuestro país. Estuve revisando los datos en Perú y de acuerdo con la publicación Perú Diab del doctor Segundo Seclén en 2012, la prevalencia en Perú es del 7% para diabetes tipo 2 y 23% para prediabetes. Así que 3 de cada 10 personas en Perú tienen niveles elevados de azúcar en sangre. En casi todos los países del hemisferio occidental, la diabetes actualmente es la primera causa de ceguera irreversible, primera causa de amputaciones no traumáticas y primera causa de pacientes requiriendo terapia de reemplazo renal. Dependiendo de la serie que revisemos, vamos a ver que entre 8 y 9 casos de cada 10 personas con diabetes están relacionados con sobrepeso u obesidad. Esto es un problema que ya ha llegado a los niños, a quienes van a ser adultos mañana, y todo parece indicar que el problema va a ser mucho peor, debido a que por lo menos en México actualmente el 34% de los niños en edad preescolar, 1 de cada 3, tienen sobrepeso u obesidad. Quiero mostrarles este dato que a mí me parece impactante. 9 de cada 10 casos de diabetes se podrían prevenir. De hecho, hay evidencia muy sólida proveniente del estudio DPS publicado en New England Journal en 2001, realizado en Finlandia por el doctor Jaakko Tomileto, mostró que las personas que se adhieren a 4 o 5 conductas saludables pueden prevenir en 100% la aparición de diabetes, aunque ya tengan prediabetes. Es un dato que quiero que recuerden. A pesar de los esfuerzos de los gobiernos, de las asociaciones, de los colegios médicos en el mundo, no estamos logrando los resultados que queremos, ¿no? Cada vez hay más personas con diabetes en el mundo. Fíjense ustedes, desde 2015 a 2017, cuando se publicó el último atlas de la Federación Internacional de Diabetes, se detectó un aumento de 10 millones más de personas con diabetes. En México, la semana pasada se celebró el Día de los Muertos. Esta es una ilustración al respecto. Y me gustó compartir con ustedes esta imagen para significar lo que está sucediendo actualmente con los pacientes diabéticos. Cada 6 segundos fallece una persona en el mundo por diabetes. Así que es muy posible que cuando terminemos esta presentación hayan fallecido lamentablemente 250 personas a causa de la diabetes. Supondríamos que entonces todo el gasto médico tiene que ser en lo que es más efectivo. Supondríamos, ¿no? Podríamos suponer. Sin embargo, quiero compartirles este dato publicado por New England Healthcare Institute en los Estados Unidos, donde relaciona qué es lo que nos hace saludables comparado con cuánto gastamos en lo que nos mantiene saludables, ¿no? Así que podemos ver, comportamientos saludables responde por 50% de nuestro bienestar, ambiente un 20%, la genética 20% y acceso a cuidados de salud solamente el 10%. Pero vámonos a la columna del gasto. Resulta que para ese 10% gastamos el 88% del presupuesto de salud. Esto me habla a mí de un modelo fallido. Y como diabetólogo, practicando, digamos que una versión tradicional, lo que se conoce como medicina tradicional o alópata,
me comencé a sentir frustrado. Esa fue mi experiencia personal. A pesar de los esfuerzos y a pesar de que disponemos de un arsenal nutrido, mucho más completo que antaño para enfrentar las distintas alteraciones fisiopatológicas de la diabetes, la gran mayoría de la población que atendemos no tiene acceso. No tiene acceso porque son tratamientos costosos. Quiero contarles que esta situación me hizo comenzar a buscar respuestas. Pensé, debe haber alguna otra forma, algo con lo cual pueda enriquecer mi práctica. Y les quiero compartir un caso clínico de un paciente que atendimos en la clínica del estilo de vida a principios de este año. Es un hombre de 42 años, género masculino, químico clínico biólogo, residente en Texas, en San Antonio, Texas, sedentario y con los siguientes antecedentes. A los 20 años de edad fue diagnosticado con diabetes tipo 2. Él refiere ser obeso desde que tiene memoria, más o menos desde la adolescencia, cuando comenzó a ganar peso. De tal manera que a los 20 años había desarrollado diabetes y pues nunca tomó muy en serio su enfermedad. Es de hecho bastante frecuente que las personas jóvenes entren en negación, ¿no? Y sean muy irregulares con su seguimiento y con su tratamiento, y ese fue el caso de este hombre. De tal manera que a sus 42 años ya había desarrollado prácticamente todas las complicaciones posibles de la diabetes tipo 2. Había perdido por retinopatía la visión de un ojo y había perdido el 50% de la visión por el ojo contralateral. Tenía una neuropatía periférica muy dolorosa que lo condicionaba mucho. Tenía una gastroparesia diabética que lo hacía vomitar constantemente. Había ido perdiendo funcionalidad, así que llevaba 3 meses sin poder trabajar. Un mes antes de esto había estado hospitalizado por cetoacidosis diabética, estuvo más de una semana en unidad de cuidados intensivos y había entrado en pérdida de masa muscular, ¿no? Así que él desesperado pues comenzó a buscar ayuda. Por la parte de sus medicamentos, estaba tratado con toda esta lista de medicamentos que ustedes pueden ver aquí. Pero lo que más me llamó la atención es que estaba recibiendo casi 150 unidades de insulina por día. Su peso era de 105 kilogramos, un índice de masa corporal 34.5 kilogramos por metro cuadrado. Su glucosa en ayunas era de 288 con una hemoglobina glicosilada de 12.2%. O sea que estaba bastante mal, podríamos decir. Nos chocamos contra este paradigma, ¿no? Creo que todos los que fuimos a la escuela de medicina y nos encontramos acá, fuimos educados bajo este paradigma. Y es lo que le decimos a nuestros pacientes. Realmente no existe cura para la diabetes y en general para las enfermedades crónicas, ¿no? Vemos lo que dice la Academia, la Biblioteca Nacional de Medicina. La diabetes es una enfermedad que dura todo el curso vital, para la cual no existe cura. El statement del Joslin, de la clínica de diabetes Joslin, que es una de las 2 más prestigiosas en todo el mundo, dice: no existe cura para la diabetes, ni la diabetes tipo 1 ni la tipo 2 se van a ir a ninguna parte. Ahora, ¿de dónde viene este paradigma? ¿De dónde viene? Por supuesto, hay un sustento científico para él. Y les quiero compartir, posiblemente algunos de ustedes conozcan esta gráfica. Esta gráfica es tomada de la publicación original del UKPDS por allá en 1995. Y podemos ver cómo la función de célula beta va disminuyendo en todos los brazos de intervención, ¿no? Con secretagogos, la sulfonilurea, hubo disminución en la función de célula beta. Con la alimentación, con una alimentación especial que le propusieron a los pacientes en ese estudio, también hubo deterioro de masa de células beta, y cuando se probó metformina en el tercer brazo, el resultado fue el mismo. De tal manera que en la conclusión, en lo que se refiere a función de célula beta, dice textualmente: el estudio ha mostrado que la hiperglucemia progresiva asociada con disminución en la función de célula beta es una característica marcada y es independiente de la terapia usada. Desde entonces venimos creyendo que no hay nada que hacer, ¿no? Todo lo que más podemos esperar, nuestro principal objetivo
es que las complicaciones lleguen más tarde, ¿de acuerdo? Y por eso buscamos unas metas específicas en la terapia de estos pacientes. Queremos que estén en 7% o un poco menos de hemoglobina glicosilada y todas las metas que ustedes ya conocen. Pero el mensaje a los pacientes es: no hay nada que hacer, tienes que cambiar la forma como vives, tienes que estar visitando al médico entre 4 y 6 veces al año, tienes que estar tomando medicamentos, dentro de unos años vas a tener que ponerte insulina, vas a tener que estar checando tus niveles de glucosa varias veces al día, pero lo que queremos es aplazar las complicaciones. De esto no te vas a mejorar, ¿no? Ese es el mensaje, palabras más, palabras menos, que nuestros pacientes reciben. Quiero que vean la fecha de esta publicación. Esto salió en Anales de Cirugía en 1995 y se titula ¿Quién lo hubiera pensado? Es el mismo año que se publicó el UKPDS, ¿no? Recuerden. Bien, esta publicación, ¿quién lo hubiera pensado? Una cirugía, un procedimiento quirúrgico, prueba ser la terapia más efectiva para la diabetes tipo 2. En esa época todavía se le decía diabetes no insulino dependiente. Bien, esta publicación es de un grupo de cirujanos de Carolina del Norte, el doctor Walter Porys, quien es conocido como el padre de la cirugía bariátrica. Ellos compartieron los hallazgos de una serie de 330 pacientes mórbidamente obesos, quienes tenían diabetes tipo 2, la mitad, y la otra mitad tenía prediabetes, después de haber sido sometidos a cirugía bariátrica. Ellos midieron muchas cosas, entre ellas niveles de glucosa, niveles de insulina, niveles de hemoglobina glicosilada, y describen reversión de diabetes en 91% de los pacientes intervenidos, con una duración de seguimiento de hasta 14 años. Y ellos ponen, este grado de control o estos resultados está muy por encima de cualquier otro método reportado. Esto fue un golpe duro para nosotros los clínicos, que de pronto los cirujanos comenzaran a curar diabetes. Después de esto se vino literalmente una catarata de evidencia científica de distintos grupos en distintas partes del mundo, publicando los resultados en pacientes sometidos a cirugía bariátrica. Les pongo aquí la página de PubMed, donde pueden ver prácticamente casi 2,000 papers relacionados con este tema. Y también pueden ver en la gráfica que relaciona las publicaciones por año, cómo ha ido aumentando en forma exponencial. De tal manera que 14 años después, la Asociación Americana de Diabetes llamó a un consenso y dijeron, bueno, no hay nada que hacer, realmente parece que la diabetes sí se puede revertir, así que vamos a ponernos de acuerdo, vamos a hacer un consenso sobre cómo vamos a definir la cura o la reversión de la diabetes. Y aquí tenemos el paper, fue publicado en Diabetes Care en noviembre de 2009. Dice, ¿cómo vamos a definir cura de la diabetes? Bien. Y ellos proponen las siguientes categorías: reversión parcial o remisión parcial, hiperglucemia por debajo de los límites de diabetes, que sea por al menos 1 año de duración y que no haya una terapia farmacológica activa, ¿no?, con efecto hipoglucemiante. La reversión completa son niveles normales, alcanzar niveles normales de glucosa en sangre, con las mismas condiciones que mencioné anteriormente, al menos 1 año de duración y sin terapia farmacológica activa. Y además describieron una tercera categoría, que es la remisión prolongada, pacientes que han estado en estado de remisión al menos por 5 años. Así que esto es algo bastante novedoso para muchos de nosotros. Para mí ciertamente lo fue. Un cambio de paradigma total. Sin embargo, buscando algo en la historia de la medicina, me encontré con esta joya. Resulta que la reversión de diabetes está descrita en la literatura desde hace muchísimo tiempo. Y esto es la portada del libro que escribe el primer diabetólogo de la historia, que es como se define a Apollinaire Bouchardat, un médico francés que vivía en París y que durante el sitio de París de 1870 pudo ver cómo sus pacientes obesos diabéticos dejaban de tener azúcar en la sangre. En esa época,
los médicos diagnosticaban la diabetes probando la orina de sus pacientes, ¿no? Ellos probaban la orina y si ésta sabía dulce, pues hacían el diagnóstico de diabetes. Y había unas escalas con las cuales ellos más o menos establecían qué tan dulce estaba la orina de sus pacientes y podían saber la severidad del cuadro. Bien, París estuvo bajo sitio por un par de meses y comenzaron a escasear los alimentos, así que los pacientes, algunos comenzaron a tener deprivación calórica severa, comenzaron a perder peso, y este hombre, un médico muy observador, comenzó a notar estos hallazgos. Los pacientes dejaban de tener orina en la sangre, así que dejaban de ser diabéticos. Posteriormente en la historia se ha documentado esto en situaciones similares, en guerras. Por ejemplo, en Noruega. Está demostrado cómo la población en Noruega durante la Segunda Guerra Mundial, cuando el ejército alemán confisca todo el ganado, todas las fuentes de alimentos de origen animal, la población perdió peso, disminuyeron en forma dramática los casos de cáncer y prácticamente desapareció la diabetes tipo 2, ¿no? Después de 1945, cuando se acaba la guerra, volvieron las cosas a su estado previo. Así que a lo largo de la historia se ha demostrado y se ha descrito en varias oportunidades la reversión de diabetes, solo que se nos había olvidado. Quiero contarles, y voy a tratar de ser lo más breve posible, sobre distintas formas de alcanzar reversión de diabetes. La primera, la quirúrgica. No hay duda que si una persona con diabetes tipo 2, con sobrepeso u obesidad se somete a cirugía bariátrica, en la gran mayoría de los casos va a tener remisión de la enfermedad. Esto es un metaanálisis publicado en Surgical Clinics of North America en 2011 por el mismo Dr. Walter Porys, y en ellos incluyen 708 estudios, y ellos concluyen, ahí está marcado en rojo, que 77% de los pacientes sometidos al procedimiento, a distintos procedimientos bariátricos, tuvieron remisión de la enfermedad y el 86% de los casos tuvieron mejoría, ¿no? Los resultados varían de acuerdo al procedimiento que se realiza. Entre más invasivo, los resultados van a ser mejores. O sea, entre más pérdida de peso haya, los resultados van a ser mejor. De tal manera que pueden ver en la columna que queda a su izquierda que la banda gástrica logra reversión de diabetes en el 48% de los casos. Cuando hablamos de bypass, es el 84%. Y si vamos a derivación biliopancreática, 98% de las personas logran remitir la diabetes. Pueden ver también los efectos colaterales, allí más abajo, ¿no? Resolución de hipertensión arterial, 43%, 68%, y 83%, no se puede ver, es 83%. Mejoría en hiperlipidemia, 60% con banda gástrica, con bypass 97% y 99% con derivación biliopancreática. Ya les mostré que hay muchísimas publicaciones, pero por temas de tiempo no me voy a extender en esto. Quiero compartirles otro método, otra forma publicada que tiene evidencia científica seria para lograr remisión de diabetes. Y aquí tienen, es con un medicamento novedoso, ¿no? Generado por el estado del arte en investigación farmacológica. Bien, resulta que con insulina, actualmente hay grupos en distintos lugares del mundo logrando hacer remisión de diabetes. Uno de los grupos más activos está en Toronto, dirigido por el doctor Rednakaran, un endocrinólogo que trabaja allí, tiene su centro en el centro Sinaí, del Hospital Monte Sinaí, y ellos han publicado que pacientes con reciente diagnóstico de diabetes tipo 2, cuando son sometidos a un esquema intensivo de terapia con insulina, en bajas dosis y por poco tiempo, 3 a 5 semanas, logran reversión, logran revertir su enfermedad. Bien. Así que ellos han desarrollado toda una teoría y ellos afirman haber encontrado un periodo de luna de miel para la diabetes tipo 2. Y eso lo definen como el tiempo en que una persona, si recibe esta intervención con insulinoterapia intensiva, puede lograr revertir su enfermedad. Ellos han publicado bastante ya.
Y los efectos que ellos han podido detectar, ahí están con sus referencias, es mejoría en el control glucémico, mejoría en el funcionamiento de la célula beta, pero también en el eje que permite la comunicación paracrina entre células beta y células alfa, de tal manera que se reduce la hiperglucagonemia. Oh, gracias. Bien. Y efectos en la sensibilidad a la insulina, principalmente en la resistencia central, ¿no? La resistencia hepática a insulina. Bueno, algo pasó y no quiere. Ok. Bien. Esta es otra publicación de ese mismo grupo. Salió en 2004, fíjense que no es algo muy nuevo, en Diabetes Care. Ellos con este esquema de insulinoterapia intensiva lograron remisión de diabetes a los 3 meses en el 72% de pacientes, a los 6 meses 67, 12 meses 47 y a los 2 años de seguimiento 42.3%. Como pueden ver, esta intervención es una intervención efectiva, pero parece tener validez por corto plazo, ¿no? Básicamente porque no se inducen cambios en el estilo de vida de las personas que se someten a este esquema de tratamiento. Esta es una publicación, un metaanálisis que incluye resultados de otros grupos. Los otros grupos están en China, ¿no? El grupo de Li y de Weng. Resultados son similares. Esto se ha probado en distintas partes del mundo y los resultados se asemejan mucho. Doctor Flores, tenemos 5 minutos, por favor. Gracias. Bien, y la tercera alternativa les quiero mostrar, reversión de diabetes tipo 2. Esta es una publicación en la revista Diabetología en 2011, donde se demuestra normalización de función de células beta en asociación con disminución en la infiltración por grasa, por triglicéridos en el páncreas y en el hígado. Esto es una publicación del grupo de Newcastle del doctor Roy Taylor. Allí intervinieron a 11 pacientes, 8 fueron grupo control y 11 estuvieron en el grupo de intervención. Ellos tenían 50 años en promedio, menos de 4 años de duración de su enfermedad, índice de masa corporal de 33. Fueron sometidos a una restricción calórica severa. Recibieron una dieta de 600 calorías al día durante 3 meses. Evaluaron al grupo a la semana 1, a la semana 4 y a la semana 8 y estos fueron los resultados. Ven cómo la glucosa en ayunas disminuye de manera dramática durante la semana 1 y sigue mejorando a lo largo de la intervención hasta llegar a 2 meses, y esto se correlaciona en forma lineal con la disminución de infiltración grasa en el hígado y en el páncreas. Al mismo tiempo mejora la sensibilidad a la insulina, aquí estoy tratando de marcarlo en la pantalla, y mejora la función de célula beta, la respuesta rápida de insulina. Así que esto se volvió una noticia grande, importante en Inglaterra, y comenzó a salir en la prensa, ¿no? La diabetes tipo 2 puede ser revertida. Y aquí comenzaron a salir fotos de personas que participaron en el estudio, ¿no? Este es un caso que fue publicado por la BBC, el caso de este hombre, no recuerdo su nombre, y en distintas publicaciones de difusión comenzó a ver. Esto es cuando Kate Middleton se enteró de que la diabetes es reversible, ¿no? Y su compañero lo que le está diciendo es, ¿realmente se puede hacer una dieta de 600 calorías? Bien, quiero que conozcan este estudio que para mí fue conmovedor. Conmovedor por varias razones. Y realmente esto es un reporte, no es un estudio, no es un ensayo clínico controlado. Resulta que después de que todo esto se filtró a la prensa, la gente comenzó a llamar al centro de investigación, a decir, yo tengo diabetes, quiero que me traten, quisiera seguir el protocolo que ustedes están haciendo allá. Al principio la respuesta era no, esto es solamente investigación, no es para que lo hagan personas en su casa, pero fue tanta la presión, tantas las personas que llamaban, que los investigadores finalmente dijeron, bueno, con algunas condiciones podemos darte la intervención. Las condiciones era que pudieran, que aceptaran seguimiento, que aceptaran hacerse algunos análisis y recibir llamadas telefónicas. 88 personas participaron, 61% del total de esas 88 personas tuvieron reversión de diabetes, 80% de los que perdieron 20 kilos o más, 63% de los que perdieron 10 a 20 kilos
y 53% de los que perdieron menos de 10 kilos. Los dos factores que de manera preponderante condicionaron la reversión de la diabetes fueron duración de la enfermedad y cantidad de kilos perdidos. Nosotros con frecuencia decidimos por los pacientes y pensamos que no van a cambiar. ¿Para qué le digo que coma mejor si ya sé que no lo va a hacer? ¿Para qué le digo que camine si sé que no va a caminar? Por eso les digo que a mí me conmovió. Realmente le estamos en muchos casos quitando el derecho a las personas de decidir. Estos son personas que solamente leyeron en el periódico que la diabetes podía mejorar, que podían revertir su enfermedad, y ellos se motivaron tanto que literalmente se murieron de hambre por 3 a 5 meses y estuvieron dispuestos a hacerlo. ¿Todos los pacientes están en esa disposición? Sabemos que no, pero por lo menos tenemos que darles la oportunidad. Esto ha sido, intervenciones iguales y similares han sido probadas en distintas partes del mundo. Esto es una publicación en India, donde tienen ahorita un serio problema con diabetes. Hay otro estudio donde se evaluó la dieta que se le da a las personas con cirugía bariátrica contra la cirugía bariátrica propiamente dicha, y los resultados son exactamente iguales. De hecho, le fue un poquito mejor al grupo que no se operó, sino que siguió la dieta del paciente bariátrico, ¿no? Estoy avanzando rápido porque el tiempo se está acabando. Finalmente, los estudios del Dr. Taylor fueron llevados a la vida real, ¿no? Al ejercicio real de la práctica de la medicina en primer nivel. Y entonces se publicó este estudio en Lancet en diciembre del año pasado, en diciembre de 2017. Allí en Escocia, los pacientes fueron aleatorizados en centros donde se ejerce medicina de primer nivel y fueron aleatorizados, ¿no?, para recibir la intervención con 800, una dieta de 800 a 850 calorías al día durante 3 a 5 meses. Eran pacientes que tuvieran menos de 6 años viviendo con diabetes, que tuvieran un índice de masa corporal entre 27 y 45, que no recibieran insulina. Bien. El 24% de los pacientes que participaron lograron perder 15 kilos o más, y de ellos el 86% experimentó reversión de diabetes. De todo el grupo de pacientes que participaron, el 46% logró tener remisión de diabetes. Ahora les pregunto algo, ¿será que no hay ningún otro camino? Tenemos o que operarnos, o que morirnos de hambre, o ponernos insulina en forma intensiva y después saber que el efecto va a durar poco tiempo. Les quiero compartir que no es así. Hay otro camino, que es el que más me está gustando a mí ahora. Y les quiero compartir este estudio publicado en 1979 por el Dr. Anderson. Él tenía la misma duda, ¿será que los pacientes revierten la diabetes solamente por la pérdida de peso? Así que reclutó a 20 hombres con diabetes, todos en tratamiento con insulina, y los puso en una dieta muy alta en fibra, o sea, muy alta en carbohidratos, frutas y vegetales y legumbres y semillas, pero con la condición de que no podían perder peso. Todos los días los pesaban, era una dieta isocalórica. Así que si alguno de ellos comenzaba a perder peso, estaba obligado a comer más, ¿ok? Dicen que los pacientes literalmente tenían dificultades para comer la cantidad de comida que debían para no perder peso. Fíjense lo que sucedió a los 16 días. Estas personas se ponían 26 unidades de insulina en promedio al inicio del ensayo, y al terminar, en promedio se aplicaban 11 unidades de insulina. Más de la mitad de los pacientes suspendieron por completo la insulina. Como efecto colateral, su colesterol total bajó de 206 a 147. Y es mucho más fácil, los ensayos lo han demostrado, adherirse a una alimentación que no tiene nada de pasar hambre y que es muy saludable, ¿no? De hecho, así se ven 500 calorías de aceites, de quesos, de carnes y de alimentos saludables, naturales, altos en fibras solubles, ¿no? Así que, ¿qué creen que sea más fácil de aceptar para un paciente? Porque yo pienso que todos se quieren mejorar, ¿no? Déjenme decirles que hay evidencia científica que comprueba el efecto de la medicina de estilo de vida en cada uno de los desarreglos fisiopatológicos de la diabetes tipo 2. Si tuviéramos más tiempo podríamos verlo. Los invitamos al Congreso de Medicina de Estilo de Vida que se está llevando estos días en el Hotel Sheraton. Voy a terminar el caso clínico.
Ya saben qué camino elegimos en la clínica del estilo de vida. Esta es la curva de glucemias de este paciente. No hicimos nada del otro mundo. Lo pusimos en un plan de alimentación basado en plantas con bajo índice glucémico, muy alto en fibras naturales, ejercicio de bajo impacto a baja intensidad, 400 minutos por semana, manejo del estrés, descanso, y así salió. Salió con valores normales de glucosa y de todos los medicamentos con los que había llegado, solamente se fue tomando metformina 1 gramo cada 12 horas y amlodipino 5 miligramos cada 12 horas. Su glucosa en ayuno fue de 113 miligramos por decilitro y 2 meses después su hemoglobina glicosilada de 12.2 estaba en 6.3%. Él se fue feliz, él decía que se había curado de la diabetes. Pues le expliqué que realmente él no había tenido una remisión de su enfermedad porque todavía necesitaba tomar medicamentos. Sin embargo, para él pasar de aplicarse insulina 5 veces al día a no tener que aplicarse nada de insulina, a sentirse sano, ¿no? A poder volver a su trabajo, a su vida normal, a ver cómo se le quitaba el dolor por la neuropatía, para él eso equivalía a haberse curado, ¿no? Así que yo les invito a que por su satisfacción personal al ejercer la medicina y por el bien de sus pacientes, le demos la oportunidad, nosotros aprendamos un poco más sobre esto. Esto no lo enseñan en la escuela, ¿no? Nos toca a nosotros aprenderlo por nuestra cuenta, pero pues hay un movimiento ahorita de colegas en todo el mundo interesándose por este nuevo conocimiento. Muchas gracias por su atención. Gracias. Doctor Flores, doctor Flores, muchas gracias por su exposición, bastante motivadora desde ya. Quisiera hacerle una consulta con respecto a su país, México. Usted lo ha mencionado muy bien. En nuestro país, el estudio PERUDIAP, publicado por el doctor Seclen, nos indica que tenemos 7% de la población diabética y un 22.8% en prediabetes, ¿no? Esto con una prueba una toma rápida de glucosa, más no así una prueba de tolerancia de glicemia. En nuestro país adolecemos un poco de la investigación y en esa área estamos nosotros. Pero la pregunta es la siguiente: ¿qué estudios o trabajos, aparte de que usted ha compartido ya con nosotros en su país, México, porque usted lo ha delegado muy bien, que es el 14% de prevalencia de diabetes, se están tomando ya como medidas preventivo-promocionales? Y si la parte institucional, me refiero yo, también está colaborando con ello, ¿y cuáles son las dificultades que ha encontrado usted en su camino? Bien. Bueno, es una tremenda pregunta, ¿no? Bien, hay varios tipos, hay varias estadísticas en México, ¿no? La estadística oficial es la que dio en Salud Medio Camino, que se realizó en 2016, y en ella dicen que la prevalencia es del 10%. Sin embargo, lo que se hizo fue preguntarle a la gente, ¿no? Se confió en el autorreporte. Es de las maneras más pobres de evaluar prevalencia, ¿no? Así que hay estudios mucho más respetables y juiciosos donde se sitúa la prevalencia en el 15%. De hecho, hay algunos que la ponen un poco más arriba. El problema en México es serio. El sistema de salud está en manos del Seguro Social, ¿no? El Seguro Social es enorme, es gigantesco. Y ellos se ocupan por completo de la atención de los pacientes, literalmente desde que nacen hasta que mueren, porque el Seguro Social en México tiene hasta funeraria y carro fúnebre, ¿no? Así que no queda mucho donde intervenir, ¿no? A nivel país, el gobierno está desarrollando algunas estrategias para mejorar un poco la elección de alimentos que hace la población, para que la gente comience a moverse un poco más, pero realmente es claramente insuficiente lo que se está haciendo a nivel país, ¿no? Y pues en lo que respecta a la práctica de medicina de estilo de vida, es algo que apenas está comenzando, ¿no? Tenemos un grupo dedicado a esto en el norte de México, en Monterrey, en la Universidad de Montemorelos, y desde allí tratamos de contagiar a la mayor cantidad posible de colegas para que se unan al movimiento. Y se los digo, yo no nací en esto, ¿no? Como médico, pero después de experimentar el gozo, la satisfacción personal de ver cómo la gente realmente se mejora, ya no quieres volver atrás. No. Muchas gracias, doctor. De repente, del público, ¿alguna pregunta más adicional?